Bueno, pues yo creo que ya hemos dejado pasar los minutos de rigor. Sí es cierto que tengo una hora diferente en el desktop que en el laptop, pero bueno, creo que básicamente, y si no, están terminando de entrar los asistentes. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este seminario titulado hoy Oportunidades para pymes y emprendedores con respecto a la contratación con el sector público, que lo impartirá Javier Franco Fernández, que es socio de Cercania Consultores. Esto es un seminario que se encuadra dentro del programa CEA Más Empresas. Es un programa que se ofrece por la Confederación de Empresarios de Sevilla, colaborando con la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, y con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Javier Franco, aparte de ser socio de Cercania, como he comentado, pues tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, ¿no? Aparte de ser licenciado en Biología, máster en Ingeniería, Gestión y Auditoría de Medio Ambiente, también es experto en Derecho Urbanístico y bueno, pues lleva desarrollando su carrera tanto en consultoría como en la administración pública, pues desde hace mucho, ¿no? Él nos va a contar un poco estas oportunidades o cómo funciona un poco el mundo de la licitación, que yo creo que es un tema muy interesante actualmente, sobre todo por la crisis que estamos viviendo, pero sabemos que de aquí a poco pues vienen unas ayudas europeas y eso se va a instrumentalizar en mucha medida en contratos o licitaciones o concursos públicos de las diferentes administraciones, que ya sabemos que la administración en España pues muy amplia, ¿no? No solo se reduce al Estado, autonomía, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que puede ser importante esa oportunidad que se nos puede brindar de tener unos ciertos ingresos a pesar de la crisis por esta vía. Y probablemente pues Javier nos explicará ciertas claves para lo que son las pymes y los autónomos y las pequeñas empresas poder optar u opcionar a ello. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Roberto por la presentación. Muchas gracias a ti por asistir. Y por colaborar con nosotros, que la verdad es que es un lujo y sé que siempre, tanto tú como Cercania Consultores, estáis siempre abiertos a colaborar con nosotros y con toda la sociedad en general, ¿no? Porque me consta, ¿no? La labor que hacéis, sobre todo, pues para los emprendedores, para las empresas, para las pymes, para los autónomos, a todos los niveles, ¿no? Yo te dejo, voy a estar pendiente del chat. Para las preguntas que sean, os ruego que hagáis las preguntas. Bueno, tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Las que no se puedan solucionar sobre la marcha, pues al final esto va a durar 50 minutos, es interactivo. Al final, pues Javier responderá a todas las preguntas que queráis, ¿vale? Yo estaré atento y cualquier cosa, pues lo que queráis, ¿no? Javier, muchas gracias de nuevo y os dejo. Gracias Roberto, gracias por la presentación, por presentarnos a Cercania. Nosotros encantados de estar aquí, ¿verdad? Nos ha encantado de echar aquí un rato y poder interactuar con los participantes. Ha hecho una reflexión, es decir, los participantes, los que estáis detrás de las cámaras, bueno, algunos tendréis relación con el sector público, otros no. Ahora daré algunos datos de la importancia de este sector como actividad económica, pero como decía Roberto, además estamos en un momento, debido a esta situación que estamos viviendo, en el que los fondos públicos, la inversión pública proveniente de Europa se va a incrementar y de hecho se van a producir una serie de cambios que después os diré sobre la normativa actual, pequeños cambios que van a facilitar un poco que realmente la contratación, la normativa de la contratación del sector público no genere un embudo precisamente para poder llegar realmente a que se genere la inversión en el ámbito, ¿no?
pero bueno, esos detalles los contaremos después. Bueno, el objeto de yo voy a tratar de impartir la sesión, 50 minutos es mucho, ¿vale? Para estar ahí, pero voy a intentar hacerlo lo más atractivo posible. Voy a dar, va a ser como dos partes, ¿vale? Una parte inicial en la que vamos a ver algunos conceptos claves que yo creo que es importante que se tengan claros, y después, de una forma ya más práctica, ¿vale? Vamos a ver realmente cuáles son los pasos, las distintas herramientas, y además de una manera secuencial que cualquiera de vosotros, cualquier pyme, cualquier emprendedor tiene que empezar a desarrollar para poder licitar y para poder ganar concursos públicos, ¿vale? Entonces voy a tratar en esta primera parte más teórica, pasar más rápido y después centrarnos en lo siguiente. Bueno, aquí simplemente, bueno, la presentación es muy extensa, ¿vale? Hecha con el objetivo de después, como se van a colgar, podáis tener más información y demás. Algunas diapositivas pasaré más por encima, ¿vale? Pero para que después tengáis esta documentación. Aquí tenéis un poco los antecedentes del marco jurídico, ¿no? Ahora mismo está vigente, como sabréis algunos, la ley de contrato del sector público de 2017, es el marco, digamos, fundamental que sustenta todos los procedimientos y todos los tipos de contratos con el sector público, ¿vale? Pero bueno, realmente esto, es decir, la actividad económica en torno al sector público viene ya desde hace más de un siglo, con distintas herramientas, con distintos marcos normativos, ¿vale? Y el que se aprobó a finales del 2017, bueno, como ahora vemos y lo que vamos a profundizar, pues realmente era un paso más en la mejora y en que trataba de facilitar un poco el acceso, sobre todo a las pequeñas empresas. Ahora lo iremos viendo. Bueno, unos datos económicos para que sepáis realmente la dimensión, ¿vale?, de trabajar con el sector público, ¿vale? Muchas veces las empresas, nosotros que estamos aquí, pues tendremos una relación de más larga duración. Cuando hemos empezado nos ha parecido empezar a trabajar con el sector público como algo muy complicado, muy difícil. Bueno, la realidad es que actualmente, bueno, estos son datos de antes de COVID, de finales de 2019, el 15% del PIB derivaba de la contratación con el sector público, ¿vale? Tenía una cifra ahí de 10.300 millones de euros licitados, ¿vale? Es decir, no es una actividad residual, no, estamos hablando de un volumen de negocio, de actividad muy importante. Por lo tanto, un nicho para todas las empresas y emprendedores, pues yo creo que nada menospreciado. Bueno, aquí también una cuestión que a los que, como decía, a los emprendedores, a las empresas, cuando todavía no han trabajado con la administración pública, tienen una serie de percepciones, ¿vale? Una serie de percepciones que se traducen en unas afirmaciones, ¿no? Como lo veis ahí. Vamos a ver, percepciones. Yo con mis clientes de toda la vida. No sé dónde buscar. Eso de la contratación pública es un lío. Voy a tener que presentar demasiados papeles. Y además, ¿para qué voy a entrar aquí? Si esto realmente, la contratación pública son para 4 personas y además pagan fatal. ¿Sabes? Yo es imposible que pueda entrar aquí porque es que no puedo competir con las grandes. Estos son una serie de percepciones, de reflexiones que todos nos hemos hecho, o os habréis hecho, antes de empezar a trabajar con el sector público, porque realmente lo vemos como una burocracia, perdóname la palabra, un chiringuito así que es muy difícil y yo sigo con mis clientes de toda la vida, con tal. Pues realmente eso se traduce en que realmente no conocemos las oportunidades de este negocio, nos falta una determinada información. Eso de es un lío, lo vemos como una complejidad. Ahora veremos que, bueno, que cuesta arrancar, pero realmente es algo que se vuelve muy mecánico. El tema de la carga administrativa, el miedo al impago, realmente esos factores vamos a tratar de desenmascararlos para que veáis que realmente el trabajar con el sector público es algo que, bueno, puede haber una barrera inicial, pero que es factible, y es muy factible. De hecho, bueno, ahí he visto los números y todas las empresas, entre ya nosotros que llevamos ya más de 15 años trabajando, pues tuvimos que afrontar el inicio, ¿no? Entonces, quiero, en base a esto anterior, es decir, quiero romper ese mito, esas percepciones que se tienen antes de empezar a trabajar con el sector público, y quiero hablaros de 5 claves y oportunidades que en la ley de contrato del sector público, la última, digamos, la normativa vigente, en el último cambio que se produjo hace unos años, presta especial atención para que realmente se facilite el acceso a las pymes. No quiere decir que antes de la normativa de 2017
fuera imposible. No, no. Pero bueno, se le da una vuelta de tuerca más para tratar de que digamos, la adaptación o la integración de las pymes en la contratación del sector público fuera más sencillo. Y ahí tenéis 5 cuestiones que trata de mejorar la ley actual. La reducción del peso económico en los criterios, la división por... Ahora lo iremos explicando uno a uno y además durante toda la sesión pues profundizaremos en algunas de estas cuestiones. La división por lote de los contratos, la reducción de la carga administrativa simplificando trámites, la mejora en las políticas de cobro y una mayor transparencia en los procedimientos. Bueno, aquí, reducción del peso económico en los criterios, ¿vale? Esto es algo que en la ley anterior, no quiere decir que en esto se haya solucionado ni mucho menos totalmente, pero realmente el criterio fundamental para ganar un concurso público era solamente el precio, ¿vale? Entonces, claro, hay una pequeña empresa, era muy difícil que pudiera competir porque realmente pues, la estructura de costes, el bagaje, los recursos, pues no son los mismos que una empresa muy grande. Entonces, se ha tratado con la nueva ley de equilibrar que no solamente sea digamos, el criterio económico lo que se valore para adjudicar un contrato, sino que hay otros criterios más técnicos, más de experiencia, otros criterios más accesibles a todas las empresas. Lo mismo la división por lotes. Esto de la división por lotes es, yo saco un contrato de 1 millón de euros de distintas obras en Andalucía, ¿vale? Y claro, o de 3 millones de euros y nada, a licitar, claro. No es lo mismo que dividir esa contratación de 3 millones de euros en 6 contratos de 500.000 euros, ¿vale? Y que cada empresa pueda licitar a los lotes que quiera, ¿vale? Ahí esa separación, esa desagregación de los contratos facilita que, bueno, que las empresas más pequeñas puedan participar en ese concurso y no puedan acceder a un contrato de 3 millones de euros con lo que supone eso a nivel económico, financiero y de capacidad de poder prestar una solvencia económica para eso. Mejora de las políticas de cobro, esto a partir de la ley, la normativa actual trata de mejorarlo, pero además con todo la anterior crisis económica y todas las políticas de ajuste que se hicieron, pues realmente han mejorado muchísimo y ese titular negativo que tenían las administraciones públicas de que pagan fatal, pues afortunadamente ha cambiado, ¿no? La reducción de la carga administrativa simplificando trámites. Esto es muy importante y esto sí realmente ha cambiado muchísimo. Antes, para presentar un concurso, una licitación para presentarte, tenías desde el primer momento que presentar multitud de documentos. Multitud y además todos los concursos, los mismos documentos. Bueno, esto se ha simplificado muchísimo. Se ha simplificado muchísimo, ¿vale? De manera que solamente tengas que presentar todos los documentos si eres adjudicatario. Si realmente estás en una fase de licitación y al final no eres adjudicatario, tú con una serie de declaraciones responsables y demás se simplifica. Y además, como veremos a continuación también, el hecho de que, bueno, de que la licitación electrónica haya entrado en escena de una manera real, porque a nivel de legislación eso de la licitación electrónica se llevaba hablando de hace ya muchos años, pues también facilita mucho y simplifica mucho toda la gestión y optimiza los recursos, ¿no? Y por último, también muy importante para que la pequeña empresa, los emprendedores puedan licitar y puedan participar en concursos, es que la transparencia, la publicidad de los procedimientos se ha mejorado muchísimo, lo mejora por una serie de obligaciones que ahora veremos a continuación. Bueno, con 2 conceptos claves, son muy básicos, pero creo que es importante introducirlos. Contratos del sector público son aquellos que tienen contraprestación económica y que son celebrados por entidades del sector público. Es decir, contrato hay contraprestación económica, ¿vale? Esto hay que definirlo porque, bueno, muchas veces hemos creído que la contratación del sector público, pues, bueno, no, esa es la definición. Pero más importante aún es la segunda parte, por las entidades del sector público y asimilados. Es decir, el sector público, como decimos ahí, no solo es ayuntamientos, diputaciones provinciales, no, ministerios, no. Es además fundaciones públicas, universidades, sociedades mercantiles con capital de administración pública, cámaras de comercio, patronales, es decir, una cantidad ingente de potenciales clientes para nuestra actividad económica.
¿vale? Muchas, no sé, es decir, el número no te vale, si tenemos una cantidad ingente de potenciales clientes. No solamente quedaros con, ¿no?, el ayuntamiento, la diputación, la junta, no, no, no. Es decir, todas las entidades que hay muchísimas, está numerado en la ley y realmente multiplica un poco las posibilidades, ¿no?, de negocio. Bueno, simplemente esto para que lo tengáis, no voy a repasar. La ley fundamental, el marco normativo para la contratación del sector público, como he dicho, es la Ley 9 de 2017. Pero realmente hay un marco normativo, digamos, periférico, ¿vale?, que realmente vamos a tener que considerar. Vamos a tener que considerar, no, para no asustar, sino que está ahí. Es decir, que tú te tengas que escribir en un registro, en el registro oficial de licitadores, ahora lo veremos, del Estado. No quiere decir que tú tengas que saberte la normativa en el que sustenta este registro, pero bueno, que sepáis que está, es decir, que existe una legislación base y después una serie de reales decretos, y de órdenes ministeriales que, bueno, determinadas cuestiones, digamos, periféricas la regula. Yo simplemente creo que es fundamental, si realmente vais a entrar a trabajar en el sector público, lo que sí debe ser vuestra cabecera es la Ley 9 de 2017, la vigente. El resto de cuestiones, bueno, pues seguramente durante los concursos y durante vuestra experiencia tendréis que consultarla, pero realmente no tendréis que saberla, ¿vale? Bueno, más conceptos. Vamos a ver 3 conceptos y con esto terminamos la parte conceptual, ¿vale? Bueno, que os sonarán, pero que vamos a definirlo bien. Y además que se suponen sueltos. Primero, lo que es el proceso o trámite de contratación, los tipos de contrato y los procedimientos de adjudicación, ¿vale? Son 3 conceptos que lo vamos a ver porque os sonarán, pero para poderlo, digamos, de alguna manera catalogar y tener ordenado perfectamente. Bueno, en primer lugar, la que tenéis aquí, el proceso de contratación. Son los pasos que la administración tiene que dar para iniciar y desarrollar la contratación de un servicio o suministro de producto. Es decir, el proceso de contratación. Ahí tenemos unas fases iniciales en las que la empresa ni entra ni sale, o no entra de una manera que no voy a entrar en una serie de detalles que pueden entrar, pero realmente que son competencia de la administración, de la entidad del sector público, que tiene que ir preparando sus pliegos, todo su expediente, ¿vale? Y después 2 fases, la licitación y ejecución, que es donde ya entra la empresa. La fase preparatoria, bueno, ¿qué es? El proceso es el inicio, el expediente previo que tiene que preparar la administración para justificar esa necesidad que tiene de contratar una cuestión interna de la administración, ¿vale? Ellos tienen que justificar internamente una necesidad de contratación de un servicio, un suministro, de una obra. Entonces, eso tiene un trámite interno que de la administración que es muy importante. Y después la fase de selección, bueno, que es una vez ya, digamos, ha definido esa necesidad y ha seleccionado el tipo de procedimiento que va a seguir, pues tienes que elaborar los pliegos, etcétera, ¿vale? Y hacer el anuncio de licitación. Nosotros, es decir, la empresa donde entra en la fase de licitación, obviamente, ya se publica el concurso, entonces ya estamos en la fase de licitación, nosotros vamos a presentar nuestra oferta, vamos a licitar, y si somos adjudicatarios, entraremos en la fase de ejecución. Eso es el proceso de contratación, ¿vale? Los distintos pasos que la administración tiene que dar y que marca la normativa. Esto os sonará indudablemente, ¿no? Los tipos de contrato, ¿vale? Pueden ser por su naturaleza, como decimos ahí, de obras, servicios, suministros o mixtos, ¿vale? Como veremos posteriormente, cada uno de estos tipos de contrato puede seguir distintos tipos de procedimientos. Ahora explicaremos qué son esos tipos de procedimientos. Y ahí lo veis, los contratos de obra, no lo voy a explicar, sabéis lo que es, contrato de suministro, contrato de servicios, contratos mixtos, ¿vale? Hay contratos en el que pueden mezclar por las características y la naturaleza del objeto, puede un servicio y un suministro en el mismo contrato. Después, contrato de concesiones, tanto de obra como de servicio, ¿vale? Sabéis, son las concesiones de obra, o las concesiones de servicio, ¿vale? Son tipos de contrato. Y abajo veis 2 cuestiones que este tipo de contrato puede estar sujeto o no a regulación armonizada. Esto no es más que en el marco de la Unión Europea, cuando los contratos tienen unos umbrales mínimos, digamos, o sea, unos umbrales mínimos de contratación, es decir, a través de una serie de importes, pues para que haya una homogenización y para que realmente hagamos Unión Europea, hagamos Comunidad Europea, lo que se hace es que se le da la oportunidad
a que cualquier miembro de la Unión Europea pueda participar en esos concursos y, por lo tanto, obliga a que tengan que ser publicados en el Boletín Oficial Europeo y en el que, bueno, a través de una serie de criterios facilite que cualquier empresa de la Unión Europea, pero bueno, esto estamos hablando ahora, por ahí tendremos algunos números, creo, si no os lo puedo pasar, está en la normativa. Oye, pues cuando un contrato, por ejemplo, de servicios supera, no sé si eso, no me acuerdo ahora mismo la cifra, una cantidad X, debido al volumen, pues ya vamos a publicarlo en el boletín europeo y se puedan facilitar la participación y esta igualdad de oportunidades en este marco europeo, ¿no? Y los procedimientos de contratación. Como hemos dicho, los tipos de contratos, o sea, de obra, servicios, tienen a la vez, pueden licitarse a través de distintos procesos, de distintos procedimientos, ¿vale? A todos sonará por los procedimientos de adjudicación directa, los procedimientos abiertos, restringidos, diálogo competitivo, es una serie, la ley establece esos procedimientos de contratación que veis ahí reflejados. No me voy a poner a explicar cada uno de ellos. Aquí para vosotros, como veremos después específicamente, a la pequeña empresa, sobre todo, y al emprendedor, cuando empieza, hay uno que para él es clave, que es los contratos menores, la adjudicación directa, ¿vale? Pero realmente, bueno, después el más recurrente son el procedimiento abierto. Un procedimiento, como dice su nombre, un procedimiento que se abre a cualquier licitador que cumpla una serie de requisitos y que además, con total transparencia, es necesario publicarlo en los boletines oficiales, los perfiles del contratante, etcétera, ¿no? El procedimiento abierto, a su vez, tiene tres modalidades. El normal, ¿vale? El procedimiento abierto normal, que bueno, que obliga, exige una solvencia económica y técnica, tiene que ser publicado en los perfiles del contratante, tiene criterios de adjudicación, ahora bien, estos conceptos los iremos explicando poco a poco, tanto objetivos como subjetivos, que dependan de un juicio de valor, y tienen una serie de plazos pues, que están establecidos tanto en la fase, digamos, de presentación de oferta como en la fase de adjudicación. Y después tiene dos modalidades, el supersimplificado y el simplificado. Primero iría el simplificado y el supersimplificado, que lo que hace en determinadas circunstancias, en función de los importes, pues darle más agilidad a los procesos. Es decir, si existe la posibilidad que una administración, en vez de sacarlo abierto, pueda sacar un concurso, una licitación abierto simplificado, y lo que hace es que, aunque tiene un límite máximo, una cuantía máxima para sacarlo mediante abierto simplificado, pero facilita la documentación que tiene que presentar a las empresas, le facilita a la propia administración pues no tenerlo que publicar, como en el caso de super simplificado, facilita a las empresas, con el caso de supersimplificado, de que la solvencia, que no tengan que justificar la solvencia. Es decir, esto es una cuestión más teórica, ¿vale? Que sí merece la pena que, bueno, que si tenéis tiempo podáis leer, ¿vale? Y que realmente, bueno, pues determina un poco los tipos de procedimiento. En cualquier caso, cuando veáis una licitación, todas las cuestiones, las exigencias y, digamos, las particularidades del contrato vienen establecidos los pliegos de condiciones, con lo cual, bueno, podéis de alguna manera no tener que conocer exactamente los procedimientos para que vais a entender el porqué de que una licitación tenga un procedimiento uno u otro. Bueno, aquí algunos datos, ¿vale? De los tipos digamos, de los distintos tipos de procedimientos en función de los tipos de contrato. Por ejemplo, esta es una tabla de resumen que os viene muy bien. Esto es esto lo tenemos aquí, tengo tanto de obra, suministro como de servicios, pero bueno, podemos quedarnos, por ejemplo, en esta de servicios, ¿no? Vamos a ver, tenéis, digamos, en la columna de la derecha lo que es el tipo de contrato, servicios, y en la columna de la izquierda los tipos de procedimiento. Vale, para un contrato menor, nunca va a estar sujeto. El SARA era, no sé, acordaros, era que esté sujeto esté armonizado para el tema de la Unión Europea, regulación armonizada, sometido a regulación armonizada. Contrato menor no está sujeto es no SARA, es decir, no está sujeto a regulación armonizada, y el importe máximo
en servicios para los contratos menores es de 15.000 euros. Es decir, no puede haber un contrato menor, es decir, una adjudicación directa por más de 15.000 euros. Si nos vamos, por ejemplo, a las obras, estos contratos menores es hasta importes de 40.000 euros y en suministros de 15.000. ¿Vale? Los plazos, al ser contrato menor, se establecen, hay una rata en cada caso. Es decir, la administración, el organismo contratante puede establecer realmente el plazo. ¿Vale? El plazo me refiero el plazo del procedimiento. Es decir, oye, pues tenéis 10 días para presentar las ofertas. ¿Vale? A eso nos referimos. Vale, nos vamos, por ejemplo, ahora al procedimiento abierto, que es el más común. Ahí veis las tres modalidades, abierto, simplificado, súper simplificado. ¿Vale? Pues ahí lo veis. ¿Qué quiere decir esto? Que para que esté sujeto a la regulación armonizada esta de la Unión Europea, solamente es para cuando los contratos sean mayores de 5.548.000 euros. ¿Vale? Si son inferiores a esa cantidad, entonces no será un contrato sujeto a regulación armonizada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, vámonos al NOSARA, pues que realmente hasta esa cantidad, ¿vale? No hay ningún problema. Y la administración tiene entre 15 y 20 días para establecer para la presentación de las ofertas. En un simplificado, ¿vale? Si la administración decide sacar el procedimiento mediante abierto simplificado, pues máximo hasta contratos de 2 millones de euros. Estamos hablando de contratos de obra. Por ejemplo, si nos vamos a servicios, oye, pues un abierto simplificado es hasta 100.000 euros, ¿vale? Por encima de esa cantidad, ¿vale? No puede ser simplificado, tendríamos que irnos a abiertos, ¿vale? Bueno, yo no voy a seguir, no sé, esto es un baile de números y de cifras, creo que es mejor que le interese esto vaya a medida porque pues pueda recurrir a esta fichita que hemos preparado o bueno, pues esto viene de la ley, ¿vale? Bueno, ya empezamos en lo que yo decía que era la parte práctica, ¿vale? Vamos, la forma de explicaros esto, para un poco cómo empezar a licitar y cuáles son las claves de las licitaciones y demás, hemos dividido en 3 fases. Es decir, en el antes, en el durante y en el después. Es decir, antes de licitar, los emprendedores, las empresas tenéis que tener en cuenta una serie de cuestiones. Que es fundamental que consideréis, algunas cuestiones son evidentes, otras cuestiones no son tan evidentes, os vamos a recomendar, pero es importante que os preparéis, que no mañana digas de esta licitación, no vas a ser capaz de hacerlo bien y montarlo bien. Es decir, una parte de preparación, el antes de la licitación. Vamos a dar una serie de recomendaciones y claves del durante, es decir, durante el proceso, una vez que sale la licitación, qué es lo que tenéis que hacer, qué tenéis que tener en cuenta y determinadas claves. Y el después, afortunadamente, habéis sido adjudicatario, pues bueno, pues cuestiones y claves que hay que tener en cuenta para la ejecución y el cierre del contrato. Entonces vamos a articular esta segunda parte de la sesión, ¿vale? En estos 3 grandes bloques. El 3, el de después, eso vamos a pasar más rápido porque ojalá llegáis a esas situaciones pronto, ¿vale? Pero bueno, eso es ya la ejecución, hay unas claves, pero yo creo que lo importante es que nos centremos en el antes y en el durante. Bueno, ahí tenéis un esquema, una ilustración, ¿vale? Con los distintos pasos. Vamos de lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver realmente 2 grandes. En el antes, es decir, antes, la preparación antes de empezar a licitar, vamos a ver cómo debéis prepararos para licitar y vamos a ver cómo debéis localizar estas oportunidades, las oportunidades de contratación, ¿vale? Bueno, en el antes. La primera pregunta es, ¿cómo debe prepararse la pyme antes de licitar? Primer punto. Haceros la pregunta. Hay que hacerse la pregunta. ¿Contáis con alguna circunstancia que te impida contratar con el sector público? ¿Vale? Y tú vas a decir, bueno, pues, no sé, yo creo que no, pero ¿y tú cómo? Bueno, pues eso viene establecido en la normativa, en el artículo 71, pero bueno, os adelanto, es decir, hay unas cuestiones que son un poco parece una broma, como si, por ejemplo, formáis parte de una organización criminal, pues entonces no podéis participar, eso lo establece la ley, obviamente, pero hay otras cuestiones, pues también pueden ser, digamos, más entendibles, más razonables, como, bueno, que si habéis solicitado un concurso voluntario de acreedores, pues no podéis participaros,
o la necesidad, y eso sí lo recalcamos ahí, de encontrar o que es una cuestión que, bueno, a nosotros, todas las empresas, en determinados momentos, antes o después, podamos tener algún problema con la seguridad social, con la agencia tributaria, con la hacienda andaluza, etcétera, es estar al corriente de todas las obligaciones de seguridad social, de agencia tributaria, es necesario, ¿vale? Entonces, de nada os sirve pensar que voy a empezar a contratar si tenéis una serie de obligaciones fiscales o con la seguridad social que por determinadas circunstancias no podéis cumplir y no vais a poder cumplir hasta los próximos meses, pues olvidaros de poderos presentar en ningún concurso público, ¿vale? Ahora, que eso no es un problema, ya sabéis, si no lo sabéis, que saber que es muy fácil y muy sencillo saber si realmente tenéis estas deudas o, estáis al corriente de vuestras obligaciones. Se pueden solicitar automáticamente a través de las páginas web. Hay determinadas cuestiones que muchos lo sabréis, pero bueno, yo voy a citarlos también para bueno, haceros ver a los que no conozcáis estos procedimientos que realmente esto es sencillo hacerlo. Es muy importante y empiezo a decir ya que ya, como decíamos al inicio, todo en esta simplificación de trámites, en tratar de agilizar todos estos procedimientos, lo digital es fundamental. Y si no tenéis certificado digital, que ya entiendo que todos los tenéis, pues es fundamental tenerlo. Sin certificado digital no podemos ni plantearnos licitar, ¿vale? Entonces, primer paso importante, comprobar que vuestras obligaciones en materia laboral, en materia fiscal, estáis al corriente. Y para eso lo podéis solicitar a nivel de. Segundo aspecto, ¿vale? Que es muy importante, todo tenéis vuestras escrituras de constitución, de fusión, los nombramientos de los poderes, los DNI del administrador, tal, ¿vale? Esto que es obvio. Es una documentación que obviamente va a exigir la administración pública, antes o después. Digo antes o después, es antes de participar o si eres adjudicatario, pero debéis tenerla preparada, debéis tenerla controlada, porque no vale, además, es decir, toda esta documentación tiene que estar escrita en los registros públicos correspondientes. Es la forma de justificar la capacidad de obrar y tu habilitación profesional. Es fundamental que las tengáis al corriente y que las tengáis activas y preparadas antes de licitar. Bueno, y dos aspectos, la solvencia. Es muy importante que vayas preparando tu solvencia. La ley de contrato divide entre solvencia económica financiera y la solvencia técnica o profesional. ¿Vale? Podéis decir, bueno, ¿y para qué voy a preparar yo ya estos documentos de solvencia si todavía no voy a licitar? Bueno, ahora como veremos a continuación, paralelamente, es decir, esto no quiere decir, oye, pues ya hasta que no tenga esto preparado no voy a ir a la licitación. No, tampoco es así. Pero como hay un proceso, digamos, ahora lo veremos, de localizar esas oportunidades, de prepararte para tu estructura, tu organización interna para afrontar estos procesos de contratación, que estos temas los vayáis viendo. Pues, por ejemplo, se requieren, la solvencia que lo que suele requerir, como explicamos aquí, es tener un volumen anual de negocios, es decir, una facturación anual de negocios en los últimos 3 años con un valor que suele ser el 1,5 del importe digamos, del importe base de licitación. Ahí ponemos un ejemplo, ¿vale? Es decir, tú para justificar, hay 3 formas de justificarlo. A través del volumen anual de negocio, a través de la presentación de tu balance para ver el patrimonio neto de la sociedad, o para el caso sobre todo de profesionales, de arquitectos y de tal, pues presentar un seguro de responsabilidad civil. El criterio de solvencia económica y financiera que se suele pedir es el volumen anual de negocio, ¿vale? El 95% de los casos. Aunque te da la capacidad de elegir alguno de los otros 2 criterios. Bueno, pues ahí tenéis un poco, es decir, es importante que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Aquí ahí se hace un ejemplo de cómo calcularlo. Si yo tengo un valor estimado, un valor de un contrato, ¿vale? Que es de una licitación es de 90.000 euros. Pues yo voy a tener que demostrar que en alguno de mis últimos 3 años he tenido un volumen anual, es decir, una facturación de al menos 135.000 euros. ¿Vale? Eso es un cálculo hecho. Normalmente, es decir, en algunos casos, este volumen anual de negocio es exigido
te lo determina el pliego, es decir, la administración, y por defecto, si no lo determina, la ley establece lo de este 1,5, ¿vale? Este índice. Pero es que, bueno, y lo insisto, ¿por qué esto es importante antes del concurso? Porque es que además esto se acredita con las cuentas depositadas en el registro, ¿vale? Deben estar perfectamente escritas en el registro tal. Bueno, algún año se nos puede ir, se nos podemos tener, porque no. Es importante que sepáis que para acreditar la solvencia, las cuentas estén inscritas en el registro y que además de cumplir los requisitos que se exijan, ¿no? En cuanto a la solvencia técnica son muchísimo más las posibilidades que la ley establece y la administración establece para poder justificar. Pero creemos que es muy importante que para prepararte para licitar, vayas preparando 3 tipos de documentación que se exigen para acreditar la solvencia técnica, ¿vale? Porque lo vas a necesitar antes o después, ¿vale? Que son los certificados de buena ejecución, es decir, tú terminas un proyecto, una obra, un servicio con una entidad local o con una empresa, pues cuando termines solicítale un certificado de que has hecho el trabajo a su satisfacción. Porque después la administración, en un contrato con el sector público, para poder acreditarles tú una determinada experiencia, te van a exigir estos certificados. Por lo tanto, eso, que no depende de ti directamente, sino depende de un tercero, es aconsejable que lo hagas antes. Porque si tienes un concurso, un procedimiento abierto, simplificado, o menor, tal, por 15 días, pues es posible, o no, de que no te dé tiempo a gestionar ese certificado. Por lo tanto, es importante adelantarlo. Y lo mismo con las titulaciones académicas y profesionales, que tienen que ser compulsadas originales, con lo que ello conlleva, o los currículum del personal, que eso sí es algo más que puede depender de ti, pero que no está de más que lo vayas preparando. Y por último, dentro del cómo debe prepararse la PYME, la inscripción en los registros oficiales. ¿Vale? Esto es muy importante. De hecho, es necesario en función del procedimiento. Tienes que inscribirte en los registros, en el ROLES. No sé si os suena, algunos suenan. El ROLES es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. ¿Vale? Para determinados concursos, para determinados procedimientos, como el abierto simplificado, si no recuerdo mal, es obligatorio estar inscrito y se recomienda, la ley recomienda que para el resto de procedimientos también estés inscrito. Esto, además, esta inscripción se hace un poco también para agilizar y simplificar los trámites. Es decir, si tú estás inscrito en el ROECE, ya nunca más vas a tener que volver a presentar toda la documentación administrativa que hemos hablado, esos estatutos, esa DNI de los apoderados, esa incluso solvencia económica, ¿vale? Te sirve la inscripción en el registro, que esa inscripción conlleva la presentación de una serie de documentación, esta documentación, ¿vale? Pero el presentarla a este registro y el recibir la inscripción te evita, te agiliza en el futuro, pues tener que volver a presentar esta documentación. Y lo mismo del registro de licitadores de Andalucía, en este caso para licitar con la consejería. Bueno, esto es un checklist final. Importante, antes de cómo debéis prepararos para licitar. Debéis hacer estas preguntas. ¿Contáis con alguna circunstancia que te pida contratar con el sector público? Ya lo hemos visto. ¿Tienes firma digital? Importante. ¿Estarás al corriente de los pagos de la Hacienda Estatal, Autonómica y Seguridad Social? ¿Tienes preparada documentación relativa a la capacidad de obrar? Respecto a la solvencia económica financiera, ¿tienes tus cuentas aprobadas y depositadas en el registro? Y con respecto a la solvencia técnica, ¿tienes preparados certificados de buena ejecución los títulos? Importante que os hagáis estas preguntas, ¿vale? Antes de empezar a licitar. Pero bueno, otro aspecto importante es, vale, venga, muy bien, yo me preparo todo, pero ¿dónde están las oportunidades? ¿Cómo las localizo? ¿Cómo llego yo a esas licitaciones? Bueno, 2 cuestiones básicas. Primero, la necesidad, más que la necesidad, la importancia de hacer una gestión comercial ante la administración. Y puedes decir, bueno, pero si todo esto es público, ¿yo para qué voy a hacer una gestión comercial? Bueno, primero es fundamental que definas
a qué entidades del sector público te quieres dirigir. Si tú eres un servicio de catering, una empresa de catering que te ubicas en Cádiz, si sale un concurso de una entidad pública del sector de agua en Almería, ¿vale? Eso que es algo tal, es muy importante que en vuestro plan de negocio determinéis a qué tipo de servicios y qué tipo de clientes desde el punto de vista geográfico queréis dirigiros, ¿vale? Entonces, esa definición del potencial cliente en función de su actividad, o sea, en función de su ámbito geográfico y de actividad es fundamental. Y después, ¿por qué no? Ya que ya una vez que tienes definido, no está de más desarrollar acciones comerciales que te conozcan, ¿vale? Tú puedes decir, bueno, pero si después la contratación es algo público, transparente, de igualdad de oportunidades, sí, sí, pero primero, acuérdate que están los contratos de adjudicación directa, la contratación menor. Ahí te llaman y te invitan directamente. Y para que te inviten, te llamen directamente, te tienen que conocer, ¿vale? Y segundo, el hecho de tú tener una relación con la administración, que te conozcan, te pueden ir informando de futuros concursos, de vamos a anunciar que vamos a hacer tal, y después, y esto que queda entre los que estamos aquí, el subconsciente. Es decir, si tú te has presentado, sabes que tú eres una empresa solvente, te ponen cara, le has dado confianza al cliente, cuando te estén valorando en un concurso con criterios subjetivos, oye, pues a lo mejor ese subconsciente pues hace igual que cuando tú presentas una oferta y la presentas bonita. Aparte de dar los datos y dar la información técnica, si la presentas bonita, oye, pues tienes ahí realmente una carta de presentación mejor, ¿vale? Entonces, este desarrollo de acciones en función de los recursos de cada empresa no son necesarios, pero bueno, si a través de campañas de redes sociales, de marketing, de visitas presenciales y tal, no está nunca de más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo importante para la localización de las oportunidades es los perfiles de contratantes. Vamos a ver, el perfil del contratante, ¿qué es? Para los que no lo sabéis. El perfil del contratante es la web, digamos, la estructura web o el site de la web de la entidad del sector público, donde tienen la obligación de colocar todas las licitaciones que van a publicar. Explicado de manera resumida. Según la ley, todas las entidades del sector público tienen que tener un perfil del contratante. Y ahí deben publicar pues, las licitaciones. ¿Vale? Excepto las de adjudicación directa, que no tienen la obligación de publicarlas previamente y si pasado un tiempo, pues publicar los resultados. Ahí es donde están las oportunidades. Debemos conocer, debemos saber realmente, debemos acceder a los perfiles del contratante para poder localizar las oportunidades de negocio. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre y lo que trato de representar en esta diapositiva? Este es el caso, por ejemplo, el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Sevilla. Lo que hacen y lo que están haciendo la mayoría de las administraciones públicas es derivar sus perfiles de contratante a la plataforma de contratación del Estado. Muy importante. La plataforma de contratación del Estado, que aquí veis también, es una plataforma donde el Estado, a través de distintos sus ministerios y determinadas empresas públicas y las comunidades autónomas adheridas y cualquier entidad del sector público que quiera, puede colgar todas sus licitaciones, es decir, puede enlazar sus perfiles del contratante con la plataforma de contratación del Estado, con el objetivo de facilitar a las empresas, pues realmente tener una única, digamos, una única ventana, una única plataforma para encauzar todas las licitaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es obligatorio. ¿Vale? Que no es obligatorio. Es obligatorio que se tenga perfil del contratante, pero no que todos esos perfiles estén asociados a la plataforma de contratación del Estado. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que hagáis una selección de aquellas entidades
que son potenciales clientes vuestros, porque lo que es imposible es revisar los perfiles de contratantes de todas las entidades del sector público. Eso es imposible. Entonces, la plataforma de contratación del Estado facilita eso. Cuestiones o herramientas para facilitar la identificación de las oportunidades de las licitaciones en la plataforma de contratación del Estado y en el resto de perfiles. Primero, contratar una empresa externa especializada que hay para ello, para identificar oportunidades, lo cual, bueno, eso es muy fácil, pero cuesta dinero, ¿vale? O bien, y no voy a entrar en eso porque hay que verlo, pero que lo sepáis, no sé si lo tengo aquí, no lo tengo aquí, es la plataforma de contratación del Estado. También la plataforma de la Junta de Andalucía, del perfil de contratante de la Junta de Andalucía, pero el perfil de contratante de la Junta de Andalucía solamente es para licitaciones de la Junta de Andalucía. Pero en ambas existen unos avisos es decir, unas alertas de licitaciones, ¿vale? Es decir, tú, una suscripción, que no me salía la palabra, tú, y hay unos manuales, si entráis la plataforma de contratación del Estado, hay unos manuales para realizar, es decir, tú, yo por ejemplo, para mi empresa o para otras empresas que asesoramos desde aquí en el ámbito de las licitaciones, pues, oye, pues yo me dedico a suministrar vestimenta de ropa de colegio, ¿vale? Pues yo en la plataforma de contratación del Estado voy señalizando, voy indicando en un filtro, una serie de filtros por el tipo de licitaciones que me interesan. Pues me interesan licitaciones de suministro, ¿vale? Me interesan las licitaciones de este sector, ¿vale? Me interesan las licitaciones de estos importes. Es decir, cuando van publicándose la plataforma, me llegan a mi correo electrónico o a través de SMS o otras vías, me llegan esos avisos, ¿vale? Esto os lo comento, esto tiene detrás más tiempo, ¿vale? Pero que sepáis, ¿vale? Que facilita la identificación de las oportunidades para que no tengáis que entrar todos los días en la plataforma de contratación del Estado o en los perfiles de contratantes y os tengáis que llevar 3 horas viendo todos los concursos que hay, ¿vale? Pero bueno, al final, aquí está un poco la madre del cordero para identificar las oportunidades, ¿vale? Eso es la experiencia y el conocimiento, pues lo determina. También os podéis filtrar estos avisos en función de las propias entidades. Oye, pues yo quiero que me lleguen todas las licitaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Pues yo voy a mi filtro, a mis suscripciones y genero unos filtros para que me lleguen las licitaciones que salgan en el. Bueno, y lo mismo, un checklist para resumir lo que hemos hablado. Importante, seleccionar tus potenciales clientes del sector público, ¿vale? No volverte loco y decir, voy a verlo todo, voy a presentarme a todo. No, vamos a seleccionarlo en función de criterios de muchos criterios, de ámbito geográfico, del propio sector o incluso del volumen de las licitaciones en las que quiero participar en esta etapa. Segundo, la opción de programar o no la presentación de tu firma a los clientes seleccionados. Lo que te acabo de explicar, si te has suscrito a los sistemas de aviso o alerta de la plataforma de contratación del Estado. Y aquellas entidades que no estén integradas en la plataforma están en esta plataforma de contratación, bueno, pues programar un seguimiento semanal de los perfiles de contratantes de estas entidades. ¿Vale? Estas preguntas es muy importante que os las hagáis para planificar este año. Bueno, pasamos al durante, ¿vale? Ya sabemos cómo, ya hemos preparado toda la documentación para estar preparado para licitar, sabemos cómo identificar las oportunidades. Bueno, vamos allá a ver un poco cómo se prepara, cómo debemos preparar y qué cuestiones tenemos que tener en claro para prepararnos en la licitación. Voy un poquito más rápido porque voy un poquito de tiempo justito. Bueno, primero, importante los pliegos de condiciones. Ya lo sabéis, sabéis que hay pliegos de condiciones particulares y pliegos de prescripciones técnicas, ¿vale? Las administrativas pues marcan realmente las cláusulas del contrato y las prescripciones técnicas o las cuestiones técnicas que digamos que la empresa debe asumir de cara a su propuesta técnica o a la propia ejecución del contrato. Muy importante. Es decir, muy importante, y aquí ponemos un checklist de 7 variables que debemos cuestionarnos antes de decidir si nos presentamos un concurso. ¿Vale? La tenéis ahí, muy importante. Por supuesto, lo primero, ver la idoneidad del objeto del contrato a nuestra actividad y capacidad.
pero también, y lo planteamos bajo nuestro criterio, cuando hablo de nuestro criterio de nuestra empresa, bajo mi criterio, con ese orden secuencial, ¿vale? Fundamental, no me voy a poner a preparar nada ni a montarme tal si realmente no cumplo los requisitos de solvencia, ¿vale? No puedo acreditarlo, pues entonces ya me olvido. Un no. En alguna de estas cuestiones me olvido del contrato, del concurso, de la licitación, ¿vale? Entonces es muy importante que os hagáis esta serie de preguntas, ¿vale? Y nuestra recomendación, y mi recomendación es que la hagáis en este orden, ¿vale? Ahí lo veis, no voy a parar, pero bueno, son cuestiones muy importantes. El precio estipulado para el contrato y su ponderación y los criterios de valoración, ¿vale? Si el criterio de valor, el precio es el 80% de la valoración y vemos que realmente el precio el importe de ese contrato es muy justo, pues me voy a olvidar, me olvido, porque es que no voy a ganar el concurso porque no puedo bajar nada, ¿vale? Y es el 80% de los puntos. Es decir, una serie de preguntas aquí viene, lo tenéis muy bien explicado, ¿vale? Y creemos que es importante, creo que es importante que lo hagáis. Segundo, ¿vale? He decidido presentarme, perfecto, ¿vale? Pues vamos a planificar y organizar el trabajo, ¿vale? Vamos a planificar y organizar el trabajo. Ahí planteamos una serie de cuestiones. Primero, hacer un índice de la documentación que van los sobres. Segundo, gestionar la documentación necesaria de tercero. Aquello que no depende de ti. Algunas cuestiones estas debemos tenerlas preparado de antes. Tercero, vamos a bichear, vamos a ir viendo la plataforma de contratación. Que no haya, muchas veces hay incoherencias entre lo que te dice el pliego y realmente lo que puedes subir a la plataforma de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos. Ay, aquí se me... Vale. Vale, bien, punto de documentación. Decíamos aquí, estamos en la preparación de la documentación, planificar el trabajo, la preparación de la documentación administrativa, muy sencillo, lo he dicho al principio. Es decir, para la documentación, para presentarse a la licitación, se ha simplificado, es muy poca. Es una declaración responsable, el DEU, ahora diré lo que es el DEU, otra serie de declaraciones responsables y dirección de correo electrónico. Y ahora, es decir, esto es mínimo, ¿vale? Ya si somos adjudicatarios, sí tenéis que presentar por las obligaciones tributarias, compromiso de la solvencia, la acreditación de contar con los medios, la garantía definitiva del contrato que se te exige. Y además, realmente en función de si estás escrito en el ROLECE o no, ¿vale? Solamente para cuando seas adjudicatario, ¿eh? Es decir, para presentar el concurso, veis que es muy poco lo que hay que presentar en la mayoría de los casos. La cuestión es que tenéis que ver, lógicamente, si un concurso te está eligiendo una solvencia monstruosa, ¿vale? Lo que no vais a cometer el error de presentaros, porque como no tengo que presentar ahora mismo la solvencia, para que después seáis adjudicatario y cuando vayáis a darle la solvencia veis que no la podéis justificar. Por tanto, es importante hacer esa reflexión, hacer ese análisis, pero no tener que mostrar esa solvencia que te exigen, ¿no? Obviamente, si estás inscrito en el ROLECE, pues tienes que presentar menos papeles que si no lo estás. Lo del DEU, ¿vale? El DEU no es más que el documento que se llama el Documento Europeo Único de Contratación. No es más que una declaración responsable, ¿vale? Que está, digamos, homogenizada a nivel europeo, que, bueno, en el que tú, para no tener que presentar toda la documentación, pues estás declarando que, bueno, que no tienes incompatibilidad para contratar, que estás al corriente de tus obligaciones, que no estás inhabilitado para trabajar en la administración pública. Y bueno, una declaración responsable que tienes que firmar y que tienes que presentar mediante un formulario que está ya muy establecido. La haces una vez y ya después es siempre lo mismo, ¿vale? Documentación técnica. Bueno, la documentación técnica que tenemos que preparar al concurso. Bueno, como siempre, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez en función de los criterios de valoración, ¿vale? Pues vamos a hacer nuestra propuesta técnica. Si los criterios de valoración pues nos indican que es importante detallar las herramientas y la metodología que vamos a utilizar para hacer cada una de las actividades o los medios y herramientas para utilizar una obra o
o los medios y materiales para entregar un suministro, pues tendremos que detallarlo. Ahí tenéis un pantallazo de un concurso en el que la memoria y propuesta técnica, ¿vale? Pues se basa en la calidad técnica de la solución, es decir, en el detalle de tu propuesta técnica, ¿vale? Con unos puntos, creo que son me lo está tapando esto, de 10 puntos y después 10 puntos con respecto a otra documentación técnica que sea complementaria y es decir, en definitiva, tú tienes que preparar una propuesta técnica, ¿vale? Con los siguientes, os damos estas recomendaciones, ¿no? Primera, elaborar el índice de la documentación técnica, cuidar la presentación, lo que hablábamos antes, muy importante que, bueno, que cuidemos la presentación, el diseño de la manera mejor que podamos, pueda ser más atractiva, profundizar en el alcance de la obra, del servicio del suministro, ver detalles, realmente vamos a aportar credibilidad. Y después, a nivel de la programación, pues realmente utilizar distintas herramientas que puedan, los diagramas de Gantt, los PERT, no sé si os suenan ese tipo de herramientas para hacer vuestros cronogramas, vuestros cálculos, es decir, darle que el cliente, que la administración vea que se cuenta con herramientas para una buena organización y planificación de los trabajos. Como decía ahí mismo, es muy importante que a la hora de hacer estos índices, de estructurar las propuestas técnicas, lo hagamos como es lógico, en función, para darles respuesta a los criterios de valoración para la adjudicación de los propuestas. Bueno, oferta económica. Bueno, oferta económica hay que prepararla como se prepara para un cliente privado. Preparación similar. Pues tú valoras el trabajo que tienes que realizar, los costes, tus horas, tus proveedores, es decir, haces un presupuesto. Normalmente no. Se aporta siempre en los pliegos un modelo para tú cumplimentar la oferta económica. Y nada, es decir, el cálculo y demás, pues tienes que tener en cuenta pues, como decía, las cuestiones básicas que tienes que tener en cuenta, cuestiones específicas, bueno, el tema de las garantías, tienes que haber un plazo de garantía, tienes que tener en cuenta que tienes que incluir todos los tributos, las tasas que tengas que ejecutar, etcétera. Aquí habíamos puesto, para que vamos un poquito más de tiempo, un ejemplo, ¿vale? Hoy iba a explicar un ejemplo, lo tenéis ahí, yo creo que se puede entender con la información que está ahí, por si lo queréis ver con claridad, de que es interesante, ¿vale? De que hagáis una reflexión profunda cuando vayáis a hacer la oferta económica, ¿no? Tratando de generar distintos escenarios en función de las puntuaciones que vayáis a obtener en función de vuestra propuesta económica, ¿vale? Ahí veis unas premisas, establecemos unas premisas de partida, ¿vale? Un precio base de licitación de 130.000 euros, incluye la posibilidad de que la empresa pueda proponer todas mejoras, ponderación de puntos, ¿vale? Y veis 3 alternativas con nuestra oferta, ¿vale? Y veis la puntuación obtenida. Veis un poco cómo, bueno, pues cómo realmente si no nos vamos a la máxima oferta hipotética posible, pues realmente nos vamos a quedar a una puntuación bastante alta. Bueno, no voy a entrar porque nos va a llevar mucho tiempo, pero bueno, podéis verla con tranquilidad y, en definitiva, quedaros que es importante que a través de vuestro Excel o de vuestro programa que tengáis informático con el que hacéis los cálculos de vuestros presupuestos, podáis hacer estos escenarios para ver realmente qué es lo que supone hacer una oferta económica mayor o menor, ¿vale? Hay una serie de fórmulas, que eso viene en los pliegos de condiciones, para extrapolar esa oferta económica a la puntuación que vas a obtener. Y lo mismo, ¿no? Un checklist, verificación para la preparación de la documentación de la licitación. Importante que hagáis esta pregunta. ¿Has elaborado el índice de documentación que hay que incluir los respectivos sobres? ¿Has realizado un listado de tareas y distribuido responsabilidades en tu equipo para afrontar el proceso? ¿Has comprobado que puedes cumplir con los requisitos si fuese adjudicatario? Importante, no tenéis que presentarlo, pero tenéis que comprobar que después si sois adjudicatario, vais a poder presentarlos. Para calcular la oferta económica, ¿has considerado todos los costes posibles y has realizado un análisis comparativo respecto a lo que podrían ofertar tus competidores? ¿Has revisado toda la documentación por última vez antes de entregarla? Bueno, pasamos de la presentación, de la preparación de la documentación a la presentación. Simplemente, ¿se suele presentar? No, hay que presentarlo en 3 archivos electrónicos. Antes eran sobres porque se presentaba físicamente, ya prácticamente la totalidad de las entidades del sector público hay que presentarle de manera telemática,
¿vale? Por eso se llama archivo electrónico sobre. Son tres. El 1, que es el OA, que es la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos previos, lo que era antes la documentación administrativa, está la declaración responsable, etcétera. El archivo electrónico sobre B, o 2, en el que va la documentación que debe ser valorada conforme a criterios evaluables mediante juicio de valor. Y el C, que es en el que va la documentación que debe ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Bueno, es decir, en la mayoría de los concursos abiertos, en algunos, por ejemplo, en los menores, en los contratos menores, en los super simplificados, pues es suficiente un único sobre, normalmente. Si realmente en el super simplificado no van criterios valorables con juicio de valor, pues se elimina el sobre 2 y solamente van un sobre, pero realmente es importante que conozcáis que lo habitual, eso se establece en el pliego de condiciones, pues vayan estos tres sobres, siempre y cuando, como digo, haya criterios de valoración tanto objetivos como subjetivos, es decir, mediante objetivos que son los aplicados mediante fórmulas o mediante que hayan juicios de valor. Aquí tenéis una diapositiva, os voy a pasar rápido sobre ella, de criterios cualitativos, es decir, juicio de valor que se aplican habitualmente por la administración en los pliegos de condiciones administrativas. Aquí tenéis dos ejemplos también, que os lo dejaré. Primero un ejemplo en el que solamente hay criterios cuya valoración es automática. Lo veis, el primero, el ejemplo 1, la oferta económica vale 90 puntos y el que tú aportes más años de garantías de tu servicio, de tu obra o de tu suministro, pues tienes 10 puntos. Eso es muy sencillo. Tú haces una oferta económica y una serie de fórmulas que establecen en el pliego, pues la calculan. Y ahí no hay ningún juicio de valor de la administración, simplemente se calcula automáticamente. O, como en el ejemplo 2, en el que se mezclan criterio de adjudicación valorado mediante juicio de valor, en este caso 65 puntos, o criterio de adjudicación valorado mediante fórmulas con 35 puntos. Lo mismo, en este caso, en el criterio mediante fórmula es el precio, ¿vale? Que vale 35 puntos, y después los criterios valorados mediante juicio de valor, pues cuestiones de propuestas técnicas en el que valoran en este caso cuestiones vinculadas con un contrato de servicio, con la metodología propuesta, con la calidad de las entrevistas o actividades que van a desarrollar, etc. ¿Vale? Ya estaríamos con la adjudicación y la firma del contrato. Mesa de contratación y apertura de sobre. Bueno, pues ahí tenéis, digamos, de manera resumida los distintos pasos que se dan, ¿no? La primera está el sobre A, ¿vale? Que es el sobre administrativo. Aquí puede haber cuestiones que nos puedan pedir su sanación. Y ya después la apertura del resto de sobres. Importante, la apertura del sobre de juicio de valor, el sobre B siempre tiene que ir antes del sobre C, del sobre de criterios de valoración mediante fórmulas. ¿Por qué? Porque así, bueno, por cuestiones un poco de transparencia y de crear suspicacias, ¿no? Es decir, primero se valora eso y ya después el tercer sobre, que es el último, ya es matemático, ya no puede haber ningún tipo de interpretación ni de cuestión subjetiva. Y por último, la adjudicación y formalización del contrato. Realizada la propuesta de adjudicación y notificada al adjudicatario, el órgano de contratación requerirá la documentación administrativa. Todo esto que lo hemos presentado al inicio para agilizar el trámite, ahora nos lo pedirán. Entre ellas, la garantía definitiva, que suele ser de un 5%. Bueno, y ya terminando es el cierre, ¿vale? Cierre del contrato. Ya vamos por una horita, ya vamos a terminar. Bueno, aquí rápido, ya aquí, ojalá en la ejecución, ojalá tengamos que decir, si estamos aquí es que hemos ganado el concurso, hemos ganado el contrato y ahora nos toca ejecutarlo y cerrarlo. Bueno, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí hay cuatro cuestiones que son importantes que tengamos en cuenta durante el proceso de ejecución del contrato. Bueno, primero, el responsable del contrato es una figura que sepáis que la establece la normativa. El responsable del contrato es, digamos, el interlocutor, la figura que tiene la administración pública asociada a este contrato y que sea nuestro interlocutor. Después, las condiciones especiales de ejecución, eso viene en el pliego. Es decir, el pliego establece unas condiciones que la empresa tendrá que asumir, ejecutar. Suelen ser cuestiones de ámbitos sociales, cuestiones de ámbito medioambiental. Es muy importante que cuando leamos el pliego de condiciones lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque lo que diga ahí lo vamos a tener que asumir en el contrato, ¿vale? Por tu ejemplo, que todo, vamos, ya es algo muy habitual, pues que
todos los informes tengan que utilizar el lenguaje de sexo, el lenguaje, digamos, de igualdad de género, o que, por ejemplo, tengamos que justificar tener una política ambiental en la empresa, es decir, determinadas cuestiones bueno, que hay que ver, ¿vale? Y porque después en el contrato tenemos que, vale, que sepáis que se pueden modificar los contratos, se viene estipulado en la normativa, no voy a entrar en eso, lógicamente si son por motivos que no son, digamos, directamente por culpa de la empresa, se debe comunicar con antelación, la importancia de cumplir los plazos y la posibilidad de prórroga, se queda así estipulado. El tema de la subcontratación, importancia, la ley no establece un mínimo de subcontratación y un máximo, ¿vale? Pero bueno, los clínicos sí pueden determinarlo, ¿no? Y después el tema de la facturación y cobro, ¿vale? Ya se establecen unos límites, unos plazos teóricos para que la administración nos pague. Se habla también de la importancia de la facturación electrónica, ¿no? Que ya sabéis que para la mayoría de las entidades del sector público, pues hay que facturar cuando, creo recordar que son mayores de 5.000 euros pues, mediante el sistema fácil, una herramienta. Bueno, ahí tenéis algunos datos importantes, ¿vale? Igual del tema del cierre del contrato. Una vez que hemos ejecutado el contrato, es muy importante que tenemos que tener el acta de recepción del servicio, de la hora del suministro, es muy importante, porque en base a eso, pues ya se abre todo el proceso de cobro, de facturación, y porque además nos da la garantía a nosotros de haber finalizado nuestro trabajo. Tenéis que tener en cuenta los plazos de garantía, es decir, eso viene también establecido en el pliego y en nuestra oferta, ¿vale? Pues que, bueno, independientemente que terminemos nuestro trabajo y que facturemos y cobremos, bueno, pues hay una serie de garantías unos plazos que tenemos que hacernos cargo de ellos, ¿no? Y después, una vez finaliza, digamos, el plazo de garantía, la recuperación de la garantía definitiva que depositamos, sea mediante modelo aval, sea mediante transferencia bancaria, etcétera. Bueno, ya lo último, con esta diapositiva termino, ¿vale? Y lo decíamos al inicio, el contrato menor, es decir, para las pequeñas empresas, para todas las pequeñas empresas, hemos empezado y seguimos trabajando, ¿vale? Con los contratos menores para determinados servicios, determinados suministros bueno, que por las circunstancias, por los importes, por tal, pues no son necesarios realmente estas publicaciones, esta difusión, y que realmente para la pequeña empresa pues una forma interesante de poder empezar. Ahí veis algunas características, no es necesario justificar la solvencia, no es necesario estar inscrito en el ROLECE, no aparecen en los perfiles del contratante lo que son los anuncios de publicación. Bueno, y veis que realmente hay alguna serie de cuestiones que también facilitan lo que es ya el proceso de agilización y administración de los expedientes, ¿vale? Bueno, con esto termino, ¿vale? Encantado de que no me podáis hacer todas las preguntas que queráis. Como decía al principio, ¿vale? Deciros que ahora mismo se está revisando la ley de contratos del sector público, especialmente en lo derivado a la disminución de los plazos de todas las tramitaciones de los procedimientos, ¿vale? Uno de los problemas que tiene todo esto es que, a pesar de que se ha tratado de agilizar con la última norma, realmente desde que se anuncia o desde que se publican las licitaciones hasta que realmente se contrata, pueden pasar, en función del procedimiento y en función del tipo de contrato, semanas y meses, ¿vale? Y se generan ahí unos embudos y una ralentización digamos, del dinero de la actividad económica importante. Pues se está trabajando con la situación que tenemos, que no es sencilla, y con los que esperemos fondos que nos van a venir, tratar de agilizar que la ley de contratos del sector público facilite realmente que todos estos plazos se ejecutan de la manera más rápida posible. Bueno, agradeceros, he tratado de sintetizar, tenéis la presentación y, bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. La verdad es que esto, que es un tema francamente denso, porque es denso, pero me ha gustado muchísimo cómo lo has explicado, porque, bueno, a pesar de ser denso, condensarlo en una hora y que abarque todos los temas, ¿no? Desde temas técnicos hasta contratos menores, me parece muy buen trabajo. Se han ido suscitando diversas dudas, ¿vale? Que voy a intentar trasladártelas a ver cómo... ¿eh?
La primera, que preguntaba Luis, ¿existen herramientas para poder identificar a los distintos licitantes, ¿no? Sin tener que mirar todos los perfiles de contratantes de cada una de las entidades? Bueno, sí, primero nosotros tenemos que hacerlo, es decir, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a servir comidas, ¿vale? Y estamos ubicados en tal sitio. Tengo una capacidad, digamos, de inversión financiera X, pues lo tengo que delimitar, como con cualquier plan de negocio, hacia dónde quiero. Eso es lo primero, ¿vale? Y ya voy limitando. Y a partir de ahí, ya defino un poco los clientes. Entonces, lo primero que hay que hacer, es irnos a la plataforma de contratación del sector público, ¿vale? Y como he explicado, para que lo explique muy rápido, ahí tengo la capacidad, la posibilidad, una vez que me suscribo y entro, me creo un perfil, tú te registras y tal, tienes la posibilidad de filtrar el tipo de cliente que te interesa. ¿Vale? Yo me dedico, repito, a un servicio, catering es un servicio, yo que soy consultor, ¿vale? Pues yo me dedico a la consultoría. Pues entonces ahí voy a elegir, bueno, pues me interesan las licitaciones de servicios, ¿vale? Me interesa incluso ahí puedes elegir los clientes, para que tú tienes que tener, vamos a ver, tú tienes que saber, tú tienes que previamente, eso es la fase, el antes, ¿no? Tú tienes que saber que realmente, si yo doy catering, los ayuntamientos no son un cliente, o sí, porque dan catering de eventos y tal. Entonces yo tengo que identificar primero mis clientes, mis potenciales clientes. Y en base a eso, ya me voy a la plataforma de contratación del Estado y filtro realmente cuáles son las alertas, las licitaciones que me interesan que me lleguen. ¿Vale? Eso es un proceso que hay que hacer. Y después, como decía, no todas las entidades del sector público están en la plataforma de contratación del Estado. Entonces ahí sí debemos hilar más fino. Y ahí debemos seleccionar pues las 15 o 20 o 30 potenciales clientes. Es decir, pues si yo estoy en Cádiz, por poner el ejemplo, estoy en Cádiz, pues me interesan las mancomunidades de servicios de aquí, me interesa la universidad, me interesan las cámaras de comercio, me interesan los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz. Entonces, si esas entidades que he seleccionado no están en la plataforma de contratación del Estado, pues esas sí tendrás que revisarlo uno a uno. Desgraciadamente tendrás que revisarlo uno a uno, los perfiles de contratante. ¿Por qué? Porque no están enlazadas, todavía no todas están enlazadas con la plataforma de contratación del Estado. Entonces, por eso es importante seleccionarla, porque si no, no podemos perder el tiempo en todos los días ni dedicarle 4 horas a identificarla. Entonces, existen esas herramientas que os he explicado, están en la presentación, y que es importante seleccionar realmente, un poco focalizar un poquito esos clientes y después utilizar la plataforma de contratación del Estado y seleccionar esos perfiles para poderlas identificar, ¿vale? Sí, obviando que no estoy contratando todo eso, porque claro, hay empresas de servicio que tú le das estos filtros y diariamente te van mandando licitaciones, eso vale un dinero y realmente no es un servicio que las pequeñas empresas suelen utilizar. Correcto. Vale. Yo me voy a permitir esto de unir dos preguntas, ¿vale? Porque no sé si están relacionadas, Javier, pero bueno. Porque me pregunta, por un lado Javier y por otro Inmaculada, Javier dice, ¿cómo llegar a conocer contratos menores si no se publicitan? Inmaculada dice, ¿y las empresas de nueva creación pueden licitar si no tienen experiencia o solvencia? Claro. Lo primero, claro, en lo de contrato menor, o sea, vamos a ver, en los contratos menores no, o sea, se pueden publicar, pero no está obligado la administración. Por lo tanto, por agilidad, normalmente lo que se suele hacer no es publicarlo, sino invitar a la empresa. Entonces, es lo que yo comentaba al principio. Por eso es importante hacer una labor comercial. Definir al cliente, claro. Claro, porque te tiene que conocer, antes o después te tiene que conocer. Entonces, que tú vayas a una administración, pues nosotros lo hemos hecho y nosotros se lo decimos a las empresas que asesoramos. Es que, oye, defínete tú quieres empezar, esos 10, 12 clientes, pues lo puedes hacer de muchas maneras, porque una comunicación la puedes hacer presencialmente, pero también por mailing, ¿no? Y puedes hacer redes sociales y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, tienes que darte a conocer antes.
evidentemente, ¿vale? Y en función de tu experiencia o de tu formación, de tu capacidad, pues vender tus valores, tus atributos, tus fuerzas, ¿no? Tus caracteres diferenciadores para que te puedan llamar. Entonces, es así. Eso, ¿vale? Esa es la parte un poco que cuesta trabajo, pero bueno, también es lo mismo que haces con un cliente privado, ¿no? Al final, pues, el cliente privado te tiene que gustar de alguna manera. Pues, es así y te puedes contratar de manera. Y la otra pregunta que me hacía Roberto era que, perdona, ¿me lo puedes repetir? Empresas de nueva creación que si Sí. no tienen experiencia o barra solvencia, ¿pueden licitar? Sí pueden licitar, vamos a ver. Pueden licitar porque la ley lo establece. Entonces, yo decía antes que un criterio, por ejemplo, la solvencia económica, ¿no? Tienes que tener un volumen de, pues, hay otros dos criterios que puedes presentar, ¿vale? O puede, y la ley te lo permite, tanto la solvencia económica como la técnica, apoyarte en la experiencia de empresas terceras que te puedan facilitar esa experiencia con acuerdos de compromiso y tal. Pero sí, sí se permite, tú, por ejemplo, para demostrar la solvencia técnica, ¿vale? La ley te permite que, si, imagínate que te están pidiendo los últimos trabajos realizados en los últimos años, las últimas obras en los últimos años. Tú eres de nueva creación. La ley establece otro tipo de requisitos. Pues tú te puedes acoger como empresa de nueva creación a esos otros requisitos, como puede ser, por ejemplo, la experiencia de las personas o la cualificación de las personas. ¿Vale? Entonces la ley si permite, facilita en la mayoría de los casos, bueno, la ley lo permite, pero después los pliegos que lo adaptan permiten en la mayoría de los casos que, o deberían permitir, porque así lo establece la ley, a que las empresas de nueva creación puedan presentarse. Otra cosa que cuando son contratos muy grandes no tiene sentido que debido a la estructura financiera, a la estructura de recursos humanos puedan presentarse a determinados concursos, ¿no? Pero a nivel de solvencia, digamos, de que es un requisito exigible, no es un criterio de valoración, sí lo permite. Está claro. Bueno, si no, también cabe la posibilidad, que a lo mejor no lo ha señalado, de acudir en UTE, ¿no? Con otra empresa, ¿no? ¿Vale? Sí, O sea, hay pero mucha... claro, pero es más sencillo incluso que el tema de UTE, lo que ha comentado. La ley te permite que yo me quiero presentar a este concurso, pero piden, por ejemplo, un volumen de que tenga, que haya hecho 4 trabajos, yo que soy consultora, ¿no? Pues 4 estudios X vinculados con el sector agroganadero y nada más que tengo uno, pues yo puedo pedirle a una empresa, mediante un acuerdo firmado, que me preste su solvencia. ¿Vale? Y te lo permite, pero no necesitas ir en UTE. Si tú te presentas solo, lo que ocurre es que esta empresa te está presentando su solvencia, ¿vale? Y lo que te puedes presentar. El tema de la UTE también, pero para que el tema de la UTE, la administración tiene la posibilidad de solicitarte la solvencia de manera individual para las dos empresas. Es decir, en algunos casos es acumulativa, es lo que tú dices, no, oye, pues yo voy en UTE, pues lo que yo no cumplo me ayuda a cumplirlo la otra empresa. Vale, eso es acumulativa, es decir, experiencia acumulativa. Tal. Pero en algunos casos te exigen que las dos empresas cumplan los requisitos mínimos de solvencia. Por lo tanto, en algunas veces el tema de la UTE no sería suficiente para poderme presentar en base a que yo no pueda cumplir determinada solvencia o determinados requisitos, ¿no? Está claro. Vale, Javier. Por otro lado, Ana, claro, yo esto veo, he tenido acercamiento a las licitaciones públicas. Sí animo a la gente que lo haga, el tema de la documentación administrativa, como yo siempre digo, igual que en cualquier empresa, es condición necesaria, no suficiente, y el valor añadido es cero, prácticamente cero, lo que pasa que es ley. Una vez que tienes toda la documentación administrativa, te has presentado a un concurso, ya el resto pues, ya la tienes hecha, o sea, básicamente, con lo cual es mucho más fácil. Creo que lo importante es la parte técnica y la parte económica. Entonces, al respecto de eso, Ana preguntaba, dice, respecto al precio, en los criterios de valoración, ¿crees que con la ley actual se le está dando menos importancia a este criterio, al criterio del precio? ¿O que está siendo en definitiva efectivo eso de la declaración de oferta anormalmente baja, ¿no? Mira, pues te cuento, vamos a ver. Una de las cosas que en preámbulo de la ley actual, la ley 2017, decía que, bueno, que
que el precio iba a tener no tanta importancia, que iba a ser muy importante la relación calidad-precio y que se iba a tratar de ponderar, ¿no?, esa bajada. Se incorporaba lo que tú has comentado bueno, pues vamos a declarar en función de las grandes bajadas económicas lo que son las ofertas anormalmente bajas, ¿vale? Eso teóricamente viene de la ley, pero en la práctica, después de varios años y de la experiencia, pues resulta que el precio sigue siendo igual de importante que antes, ¿vale? Y eso de que es cierto que en todos los pliegos de condiciones pues existe la posibilidad de que una oferta sea declarada, lo que antes era baja temeraria, ahora es oferta normalmente baja. Pero la ley permite que esa empresa que ha incurrido en esa baja temeraria lo pueda justificar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que da igual que tú haces una bajada económica brutal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás desesperado y tienes que contratar o porque tienes en tu empresa, bueno, Muchos motivos. ¿verdad? Sí. Y lo presentas y después ya te buscas la vida para justificarlo, porque las cosas, el papel lo aguanta todo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se están admitiendo todas, yo te puedo decir, de los últimos 10 concursos en lo que ha habido no por nosotros, algunos hemos perdido, otra cosa un cliente ha perdido, es porque ha habido ofertas anormalmente bajas y la han justificado sin ningún tipo de problema. Y la administración se lo ha tenido que tragar, porque está justificado. Porque, bueno, sí, si no va a decir una burrada, lógicamente, está bien justificado, por tal. Y es la realidad, Roberto, ante la pregunta de Ana, ¿no? Es que realmente eso que sí era una cuestión teórica, que venía, la realidad es que el peso de la oferta económica sigue siendo trascendental para ganar concursos, y llegamos a concursos abiertos, y sobre todo los concursos abiertos, ¿no? Vale, a ver, tengo aquí, como esto ya son algunas preguntas que quizás son un poco más específicas, las he dejado para el final, Javier. Sí. Y Javier me hace varias, pero voy a poner antes una de María, ¿vale? Que dice, somos una empresa de formación en idiomas. ¿Cómo obtenemos los certificados de buena ejecución si ofertamos clases a grupos de alumnos? Como los certificados de buena acción a grupos de alumnos. Claro, es una empresa de formación en idiomas. Dice, Sí. ¿cómo? Certificado de buena ejecución. Ofertamos clases a grupos de alumnos. Bueno, los certificados de buena ejecución son de buena ejecución en otras licitaciones públicas, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver. No, pues también con los clientes privados. Bueno, con clientes privados, Allí, ¿no? la verdad que es la primera vez que se me plantea la situación. El certificado de buena ejecución es decir, es como una forma de... Tú tienes que acreditar que tu servicio está hecho a satisfacción del cliente, ¿vale? Hacer una encuesta de calidad Entonces, o algo, ¿no? ahí, claro, bueno, aquí la cuestión es obtener los certificados de manera individual. Es decir, cuando tú haces las formaciones muchas veces, tú haces ¿cómo se llama?, las encuestas de satisfacción, ¿no? ¿Vale? Pues con encuestas de satisfacción, la administración debe admitírtelo, lógicamente, si esas encuestas de satisfacción son positivas, ¿vale? Va a admitírtelo, ¿vale? Como acreditación de que tu servicio es correcto. Esto siempre que lo hagas de esta manera, ¿no? Cuando trabajes directamente con alumnos, con grupos, ¿no? Cuando no haya, digamos, una entidad por medio, sino que directamente el servicio es al final. Entonces, ahí, aunque sea más engorroso, deberías tratar de hacerlo de esa manera. Perfecto. A ver, Julián ha preguntado varias cosas. Sí. Dice, ¿se va a comentar, algo de posibles recursos ante una licitación? ¿No ley? Entiendo alguna reclamación por la adjudicación a otro licitante o Sí. por defectos de forma en pliego o de plazos, ¿no? La contratación, pero claro, eso es tan amplio como la casuística diversa, ¿no? Por supuesto, es decir, ahí en todos los procedimientos de contratación existe bueno, las resoluciones, ¿no?, provisionales, incluso si vamos, pasa constantemente.
Si tú ves un pliego, analizas el pliego, te quieres presentar, pero ver que ese pliego tiene errores, pues tú puedes recurrir a ese pliego, ¿vale? El propio pliego te dice a qué tribunal, el tribunal administrativo, tal, tienes que recurrir, pero por supuesto, estamos en un procedimiento administrativo y por supuesto que tanto digamos, la licitación en sí como la resolución de la adjudicación, ¿vale? Puedes recurrir. Ahí la nueva ley, con todo lo que hablamos al principio, con todos los mecanismos de transparencia, ¿vale? Facilita ya mucho eso, porque es que tú ya puedes, de manera online, sin tener que ir a la entidad, puedes ver las actas de las reuniones, de las mesas de contratación, puedes ver los informes de valoración. Entonces, es más sencillo realmente poder contrastar errores o desacuerdos y tú poder tramitar tu recurso correspondiente. De hecho, yo creo que, bueno, eso está a la orden del día, incluso ahora que es virtual, supongo, pero en momentos presenciales la apertura de los pliegos y de los sobres, pues acudían muchos licitantes, ¿no? Que es evidente para ver las puntuaciones. Están bien. Esta ya es un poco más amplia, que quizás no compete porque ya no es más de oportunidad en la licitación, ¿no? Que Javier pregunta, ¿alguna recomendación para que te reciban en ayuntamientos y darse a conocer? ¿Alguna recomendación? Para que te reciban en ayuntamientos y darse a conocer. Bueno, alguna recomendación, es decir, bueno, o sea, Forma comercial, casi, ¿no? está la puerta fría, ¿no? Eso como llamamos muchas veces, es decir, es llamar a la puerta, llamar por teléfono y decir que te gustaría, hombre, yo trataría de que lo hagáis primero a nivel, si no se os conoce, a nivel técnico, ¿no? Oye, mira, que somos una empresa tal, que tenemos un servicio que al área, si tú vendes un servicio tecnológico, pues que os puede venir muy bien, porque tal, te abren la puerta. Bueno, en estos tiempos de COVID es complicado, pero bueno, en la realidad es que te atienden, es decir, tratar que por lo menos en un ayuntamiento esté el concejal correspondiente, es muy factible, muy factible. Sí. Es muy factible. De hecho, vamos, es lo que hacemos las empresas, ¿vale? Cuando no conocemos a nadie en una administración, porque es la primera vez que llegamos, pues llamamos por teléfono. Vamos a ver, si llama a la puerta, llama Coca-Cola, pues lógicamente a lo mejor lo reciben antes y no lo recibe el concejal, lo recibe el alcalde. Pero si tú tienes un producto, un servicio concreto y llamas a la concejalía de turno, al técnico, tal, pues lo más probable es que te atiendan. Y después siempre están los correos electrónicos con la información, con las redes sociales, los LinkedIn y tal, para empezar a darte a conocer, para enviar invitaciones a personas que conozcas desde la administración o que tengas, puedas asociar. Pero bueno, lo que es digamos, el método tradicional de llamar a la puerta, llamar por teléfono y que te atiendan, por supuesto que es probable, ¿no? Sí, entiendo que es una prospección comercial como con clientes privados o lo que sea, ¿no? Está claro. Vale, Silvia pregunta, dice, ¿para hacer los pliegos técnicos se necesita una empresa externa o lo puede hacer la misma empresa? ¿Es necesario que lo haga un ingeniero? Pues entiendo que Bueno, hay depende del... primero una cuestión de concepto. El pliego lo hace la administración. El pliego técnico lo hace la administración. Lo que nosotros hacemos es la propuesta técnica, la oferta técnica, la memoria técnica. Esto es lo primero, ¿vale? Los pliegos lo hace la administración. Y en base a esos pliegos, pues yo hago mi propuesta. Entonces, vamos a ver, eso lo hago yo, lo hace un ingeniero técnico, depende el grado de especialización y la capacidad. Normalmente, cuando tú te dedicas a implantar soluciones de software tal, pues en tu equipo tienes a personas que tienen la capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor es un concurso, una licitación más amplia, que aparte de tu experiencia necesitas otra experiencia anexa y tal, pues generas un equipo con colaboradores, con otras empresas y vais mute o con acuerdos privados y tal, y os presentáis y te apoyas, pero realmente tú como empresa deberías tener la capacidad técnica de hacer esa propuesta. ¿Por qué? Porque después la vas a ejecutar tú. Por lo tanto, sería lógico que quien haga la propuesta después la ejecute. Si, como lógicamente quieres ejecutar, pues la propuesta es lo normal que sería que la hicieras tú.
independientemente, como digo, que puedas requerir o necesitar por distintos motivos, por especialización o por carga de trabajo, o con un colaborador externo, un profesional externo, lo que sea. Bueno, luego hay que atender también que muchas veces las licitaciones o contratos públicos tienes un porcentaje máximo de subcontratación. Cuidado con eso. Pero bueno, eso al final son los pliegos, ¿no? Claro, claro. Mm, No, y lo que bueno, decía, no, en el caso también, es decir, en determinados sectores, ¿vale? Sí es cierto, mejor de obra, de grandes ingeniería, de grandes obras de ingeniería o de grandes proyectos y tal, que muchas empresas sí hacen hacen inversión en claro. contratar a un profesional para que te haga esa propuesta técnica, ¿vale? Pero bueno, como estamos hablando de emprendedores, Estamos pymes y tal, hablando ¿vale? Pues bueno, de no es lo tangible. habitual, ¿no? Correcto. Muy bien, Javier. Pues si no se me escapa nada, creo que está todo, creo que hemos contestado a todo. No obstante, si se quedara alguna pregunta, bueno, tenéis el contacto, he mandado el mail y el teléfono de CES sin problema, o con cercanías podéis hablar también, que tenéis los contactos. Se acaba de lanzar la encuesta calidad, por favor, si nos importa, son 4 clics, 20 segundos. Muchas gracias, Javier, por tu ¿Verdad? explicación, por la colaboración con nosotros, inestimable tuya, bueno, y de tu empresa, que siempre estáis dispuestos, como decía al principio. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición también para lo que haga falta. A mí la verdad es que me ha parecido muy interesante siendo el tema denso y además pues que animo a la gente a que lo haga, ¿no? Y sobre todo por los tiempos que vienen, que también puede ser una generación de oportunidades, ¿no? Estos contratos públicos, mayores o menores, ¿no? Y perdámosle el miedo a eso porque se puede realmente, ¿sabes? En fin, Muchas gracias, Roberto. Encantado de pues estar por aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias. La presentación pues se colgará en la web pues, en varios días, ¿no? Uno de estos días pues ya saldrá colgada para que también pues tengáis los contactos y podáis también consultar pues lo que Javier os ha estado contando, ¿no? Si queréis ver en más detalle. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Venga, buenas tardes. Buenas tardes.